Hola, les habla el doctor Ricardo Contreras de la Universidad de Guanajuato, del campus LA Salvatierra. Quiero platicar en estos tiempos difíciles de elecciones en México, algo que hay que tomarlo con cautela y con mucha madurez y que se entienda de manera racional un planteamiento que vamos a hacer, ¿no? Primeramente, quiero platicar que hicimos un trabajo sobre el pensamiento único y la crítica del pensamiento único, remar contracorriente, las necesidades de ruptura, nuevas búsquedas y propuestas en la gestión. Pero también quiero señalar que este trabajo lo realizamos, que se llama Esbozo de la genealogía de los distintos dispositivos de poder, de la gestión y el contexto en el sistema capitalista. Es decir, voy a hablar de dos trabajos que se complementan para exponer a un problema que veo y que tiene que ver con una ausencia en los debates que tiene que ver con la mirada con la que vemos a México, ¿no? Zizek, este filósofo, hablaba que en las sociedades actuales es más fácil que se piense en el holocausto, en un cataclismo o en el exterminio de la humanidad, que en un posible cambio razonado al sistema. Es muy interesante lo que está planteando, porque efectivamente hay una especie de censura o de ausencia de pensarnos como sociedad. Hay un gran silencio, es más fácil que pensemos que se acabe, un rollo apocalíptico, un rollo de exterminio, de juicio final, pero pocas veces pensamos si realmente podemos cambiar este mundo y esta sociedad y este México en el que vivimos. Y bueno, esta reflexión es muy importante y la quiero tomar como eje para la siguiente exposición, ¿no? ¿Qué es un dogma? Bueno, pues un dogma es un punto esencial de un sistema de pensamiento que se tiene y se da por cierto y que no puede ponerse en duda dentro de un sistema. Y fíjense que hemos llegado a un momento que en la discusión económica y en la discusión social e incluso en la discusión cultural, los paradigmas dominantes, las ideas dominantes propiamente en el capitalismo actual, llamada el pensamiento único, pareciera que no pudiéramos pensar de otra manera. Y quiero exponer la reflexión y la crítica a esta manera, ¿no? A esta forma de pensar. Entonces, quiero señalar de antemano que la ciencia es antidogmática y que puede ser esta forma de pensar, este pensamiento único, puede llegar a pensarse como un obstáculo epistemológico. ¿Qué es el pensamiento único? Bueno, pues el pensamiento único se da a fines del siglo XX y a principios del siglo XXI. Ramonet ha sido un ensayista que se plantea de manera crítica y ante la visión de los movimientos de antiglobalización, han encontrado una forma de plantear un debate ideológico. El pensamiento único se tiene que ver con lo que se ha venido instalando a partir de lo que se llama el Consenso de Washington. Su difusión ha sido brutal, ha permeado en las instituciones, ha permeado en la información, ha permeado en las maneras de actuar en instituciones. En el ITAM, por ejemplo, y en muchas de las particulares parece que es un paradigma que se impone y se plantea de manera única y pareciera que no hay otra forma de hacer o de pensar. Y tiene que ver precisamente a partir de la época de Margaret Thatcher y de Ronald Reagan en los años 70, y donde ellos señalaban que no hay alternativa, o sea, ya el socialismo deja de ser una alternativa, se cayó el muro y todos los planteamientos de socializar la economía, de socializar la misma sociedad, la política, etcétera, de ampliar las formas más democráticas, han quedado vetadas de manera expresa o de manera práctica, y se ha reflexionado poco al respecto de ello, y esto ha generado una nueva forma de teología
neoliberal, la teología neoliberal, donde es la que se impone y pareciera que no hay otra forma de pensar y de hacer las cosas. Bueno, quiero señalar que esta teología neoliberal del pensamiento único se basa en esas teorías de la modernidad, donde está y del progreso, y que tienen que ver con los esquemas evolucionistas, donde está un subdesarrollo y se pretende a través de ciertas medidas llegar al desarrollo, y que a fuerzas tienes que hacer estas cosas para poder llegar al desarrollo, y de esta manera podrás crecer como los países ricos y dejar de ser un país pobre que está en el subdesarrollo. Esta manera de pensamiento de evolucionismo unilineal se sigue presentando en la sociedad como una manera unívoca, donde no hay otras formas, y lo que tenemos que hacer los países que vivimos en países pobres es aprender de los países ricos y entender esa modernidad que constantemente nos han venido vendiendo, implementando y demás. El esquema del evolucionismo es muy interesante, pero también hay problemas de axiomas en su planteamiento. Se supone que cada cosa que se va haciendo va mejorando, pero yo quiero decir que no todo cambio forzosamente es mejor, ¿sí? Puede haber países donde se les ha quitado los recursos y en el esquema del evolucionismo parece que ha sido para bien, porque el axioma así lo plantea, o sea, todo cambio ha sido para bien, y no es cierto, no todo cambio ha sido para bien. Entonces esta es la crítica que se le hace a este tipo de evolucionismo unilineal o multilineal, a ese axiomas de los paradigmas donde forzosamente todo cambio es mejor, y no es cierto, no todo cambio es mejor. Si se modifican las condiciones en lo que vive la gente, si se ponen otros escenarios en donde los países están en desventaja, pues es importante sospechar, criticar y plantearlo. Y esto es lo que quiero decir, ¿no? André Gunderfrank, de la Escuela de la Dependencia, platicaba que muchas de estas medidas que se han venido dando desde hace mucho tiempo, de cómo llevar a los países pobres a ser países ricos, entre comillas, dice, lo que ha generado no es el subdesarrollo al desarrollo, sino el desarrollo del subdesarrollo. Y efectivamente, por eso ha generado mayor dependencia, mayor pobreza. Quiero dejar este postulado de André Gunderfrank como sospecha epistemológica en los planteamientos neoliberales, ¿sí? O sea, que no forzosamente nos han llevado, ya llevamos 35 años con modelos neoliberales, hemos mejorado las condiciones de México. Entonces esto es, ¿no?, de cómo un país bajo ciertas condiciones, acatando ciertas reglas, generando nuevas instituciones o reestructurando ciertas instituciones, puede llegar a ser un país mejor y exitoso. En 1981, Rolando Cordera y Carlos Tello hicieron el libro de México en la disputa de la nación, las perspectivas y las opciones, un clásico en el debate de la economía mexicana y de la política económica de México. En este libro planteaba que había dos alternativas para México, que estaba el desarrollo nacionalista, donde era importante impulsar a la nación, y estaba otro desarrollo, el desarrollo modernizante, que era a través del GATT, que tenía que ver con la liberación del libre comercio y los planteamientos que tienen que ver con el neoliberalismo. Esto lo dice en 1981. Pero también es cierto que hay un sistema mundial en donde estamos inmersos, y que a partir de las crisis y de la hegemonía que se vino desarrollando por los países capitalistas sobre los países socialistas, se impuso lo que se llama el Decálogo de Washington, donde hay tres premisas principales, ¿no? La cuestión del desarrollo a nivel mundial, la estabilidad financiera internacional y la liberación del comercio. Entonces, estas tres cosas se plantean, y el momento de los años 80, donde se impone ya el Decálogo de Washington, también inaugura una ruptura relativa
con el pensamiento keynesiano, con el pensamiento del Estado benefactor. Bueno, ¿qué planteaba el Decálogo de Washington? Pues disciplina presupuestaria, debe haber una orientación del gasto público y debe haber recorte de los subsidios. Esto es a nivel mundial. Entonces está la reforma fiscal encaminada a ampliar la base y mantener cuestiones marginales moderadas. La 4, la liberación financiera, que consiste pues en dejar entrar el dinero, un tipo de cambio competitivo, es decir, dejar abierto el manejo del precio de las monedas. La apertura comercial, entonces aquí ya señalamos la importancia que tiene, pues ya que entren los países, principalmente los países del primer mundo, a vender todas sus mercancías de manera mundial. La liberación de la inversión directa extranjera. Muchos de los países tenían muy regularizado en dónde pueden invertir, en otras cosas donde no pueden invertir, y ya la consigna es no, se tiene que abrir. Pero es curioso porque los países ricos sí regulan la inversión. Hay lugares estratégicos donde no se abre la economía receptora de manera abierta, pero en los países periféricos sí se pone y se instituye la privatización en empresas públicas. El punto 9, la desregularización o la eliminación de barreras. Paradójico, porque precisamente ahorita el caso de Trump ha metido para que Estados Unidos, en su óptica, tener una mejor posición económica, pues quiere cobrar intereses al aluminio y pone restricciones y regula el mercado. Pero eso no debería de ser desde el Decálogo de Washington, aunque no se le critica desde el punto de vista neoliberal. Y está la cuestión, el último, los derechos de propiedad. Entonces, si van a invertir otros países, otras instituciones bancarias, otras empresas en otro lugar, pues debe haber garantizar que ese dinero se les va a respetar, el dinero que va de la inversión. Yo digo que todo esto, pues, no es tan sensato como pareciera. Y claro, es una imposición, y que somos dogmáticos porque, por ejemplo, la disciplina presupuestaria en México, la disciplina presupuestaria y la reorientación del gasto público, hay que tener cuidado porque México se ha venido endeudando y seguimos diciendo, no, es que sí nos abocamos al Decálogo de Washington, y no, se ha incrementado la deuda en México, como ya lo hemos visto ahorita de manera exponencial. Claro que el préstamo no lo hace el Fondo Monetario Internacional, a ellos les conviene prestarnos. Y les conviene, claro, que les paguemos y que les paguemos intereses. Y si no les pagamos, nos meten en una situación política que ya hemos vivido precisamente desde la apertura, donde estábamos con una dependencia económica muy fuerte, obligaron pues a que muchos de los países, no solamente México, se adscribieran a este Decálogo de Washington a nivel internacional. Bueno, pues estos son los 10 puntos. Se maneja esto, pues parte de la modernidad debe estar orientada a estos 10 objetivos, y confirmo que efectivamente son dogmas porque en el caso de disciplina presupuestaria, pues no deberíamos de habernos endeudado en este sexenio, y nos hemos endeudado en este sexenio fuertemente, y entonces pues ahí se está violando pues el Decálogo de Washington que los mismos neoliberales han venido proponiendo, y no lo reflexionamos. Estamos generando una dependencia económica a través de ese préstamo, y claro, el Fondo Monetario no dice nada porque después en su momento puede presionar políticamente. A partir de los años 80 el neoliberalismo generó órganos financieros, y los gobiernos de las grandes potencias han venido a influir y abandonar los preceptos keynesianos del Estado benefactor, ¿no? Se ha dado presiones a los países endeudados, como ya lo he señalado, por parte de las potencias a través de los organismos financieros. Fíjense qué interesante, no es la parte militar, es la parte financiera la que aprieta los cinturones para tener compromisos y poder privatizar las industrias y los servicios. Esto significa que se ha eliminado el proteccionismo que antes se llevaba a cabo, se ha liberado los mercados y hay ataques a proyectos a gasto social. Y claro, pues este rollo del populismo es precisamente para criticar ese gasto social. Le llamaron gasto productivo, y el gasto productivo era facilitar el gasto
sobre todo a proyectos de empresas, hacer infraestructura, etcétera. Y lo social se había olvidado, la pobreza, la alimentación, la vivienda, la educación. Entonces esto es truculento, hay que tener cautela y mucho cuidado. Del poder de los organismos financieros internacionales y las empresas multinacionales surgieron las nociones de globalización y de aldea global. La globalización es un sistema planetario donde se hace un mercado mundial grande y hay preferencias, aunque digan que no, todos son libres. Sales al mercado y vas a encontrar aquí, y vas a encontrar en Singapur, y vas a encontrar en Francia productos principalmente de las potencias. Rara vez vas a encontrar algunos productos de los países. Entonces este enunciado es truculento, es falso, donde se abre el mercado para todos los productos, ¿no? Entonces hay una alarmante desigualdad que ha generado el modelo neoliberal y que ha impactado en la pobreza. Vimos hace poco la información que hace Oxfam, el 1% de la población, los ricos, tienen más del 90% de la riqueza mundial. Sí se ha generado un deterioro de desigualdad, un deterioro ambiental por parte de los ricos. Y también hay grupos empresariales donde se han venido enriqueciendo bastante. Empresas, por ahí van a encontrar ustedes cuántas empresas realmente son las fuertes en México, cuántas empresas transnacionales son las que realmente mandan en la economía. Y paradójicamente esto es lo que se llama libertad comercial, pero es muy tendenciosa, aunque en apariencia están todos los actores sociales y todos tienen derecho, ¿no? Ha sido tanto para la acumulación, para el dominio de los mercados y para los consumos han sido muy condicionados, ¿no? Los estados tienen menos capacidad de influir en sus sociedades y en contraparte existen grandes presiones de las sociedades y de los gobiernos neoliberales. Bueno, todo esto es lo que ha sido ocasionado por el pensamiento neoliberal y el pensamiento único. Fuera de esto parece que no hay opción. Nos tocó aquí vivir y no podíamos hacer ninguna modificación que ha incrementado muchos de los problemas sociales principalmente. Bueno, ¿qué postulados tiene el neoliberalismo aparte del decálogo de Washington y que han sido los únicos elementos sobre los cuales se versa la actividad económica o los principios? Son tres principalmente. Tiene que ver con la productividad, y la productividad es hacer mucho de buena calidad, es así como la definen. Debe haber competitividad en el mercado y debe haber rentabilidad para las empresas. Entonces tiene que ser rentable, si no rentable déjalo. Y se abrieron las puertas incluso a servicios, a la educación y todo. Y también han tronado porque han generado crisis. Estoy pensando en las experiencias que tuvieron sobre las cárceles, que llegaron a privatizarse y que era tanta la obsesión de la rentabilidad que a los presos no dejaban que se liberaran. Entonces el modelo se quiso permear a todos los espacios económicos, sociales y culturales. Dentro de la rentabilidad hay algo que se llama el rentismo y es buscar acumular dinero. Y a veces hay trucos en el rentismo, ¿no? Cuando hay un solo proveedor, donde hay monopolios o oligopolios. Este esquema rentista de cómo obtener mayor dinero sin mejorar los servicios, sin mejorar esto. Entonces está muy impregnado en muchos empresarios mexicanos y extranjeros en ver cómo sacarle el mayor provecho y buscar los mecanismos de ventajistas que hay con ello. Posteriormente hay también ideas de innovación, y aquí también hay un debate entre el rentismo y la innovación. Entonces se ha buscado que muchas de las empresas pues generen valor agregado, que haya más innovación, que modifiquen, que incrementen el grado de creatividad y tecnología y no nada más estén cobrando dinero. Y muchas de las críticas que se les hacen a las empresas mexicanas consiste principalmente en que son rentistas, no son innovadoras. Bueno, el elemento de la tecnología, otro dogma que es muy importante, el crecimiento, es importante crecer.
y las sociedades que no crecen y la economía que no crece es malo. El cuestionamiento que hace Illich sobre qué tan necesario es que crezcamos, por qué forzosamente tenemos que crecer exponencialmente cuando el problema de la economía, por qué tenemos que explotar todos los mantos acuíferos, por qué tenemos que explotar todas las minas, por qué tenemos que explotar todos los árboles, por qué tenemos que crecer dogmáticamente cuando debe de ser sensato de acuerdo a la población, a la gente y a los recursos naturales, ¿no? Y el rollo de la competitividad en términos, es importante ser competitivos y es importante, y eso ha generado pues mucho aislamiento y claro, en el discurso de la competitividad pues pues los grandes se comen a los chicos, las empresas grandes tienen grandes ventajas con referencia a los chicos, y la apelación es tú crece, tú sé competitivo, sé productivo y genera riqueza. Esas son otras subunidades que tiene este pensamiento neoliberal. Pero ¿cómo se ha venido desarrollando el sistema neoliberal? Voy a hacer un esbozo y quiero empezar con un esquema crítico, entender que estamos en un sistema mundial que se llama economía mundo y que tenemos que ver el campo de la organización en el consumo y tenemos que ver también el campo de la organización en la producción. Entonces, el mercado, el campo de la organización en el mercado y el campo de la organización, claro, con planteamientos de Bourdieu, se me hace muy importante para entender los distintos procesos sociales. Tenemos que ver la relación del Estado y el papel del Estado, que juega un papel importante. El caso de Rusia actualmente, el Estado juega un papel y el gobierno juega un papel estratégico que ha permitido que no se haya desintegrado ese país que en un momento después de los 80, con la crisis alimentaria, con la crisis política, estuvo a punto de colapsarse y perderse, diseminarse, sino cómo se ha habido vuelto a fortalecer. Claro, todavía no es la fuerza que fue en la Segunda Guerra Mundial. Hay elementos diacrónicos que no hay que olvidarlos, que tienen que ver con el campo, tanto en el mercado como en la producción, tiene que ver con las formas de organización, y tenemos que ver los capitales culturales, sociales, simbólicos, tecnológicos, al comercial, el ecológico, que ya he hecho alusión en este esquema crítico. Tenemos que ver las distintas dimensiones en el sistema mundial micro, meso y macro. Tenemos que ver la parte sincrónica, o sea, la sintética, cómo están articulando ya en conjunto. Está la cuestión diacrónica y sincrónica. Tenemos que ver las estructuras de poder, tenemos que ver las identidades, los actores sociales y la lucha de clases y los conflictos, no los olvidemos de la sociedad. Entonces es el esquema crítico alternativo para poder analizar las cosas, para poder reflexionarlas de manera sensata, que proponemos, ¿sí? Bueno, pues después de entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, instituida en la Segunda Guerra Mundial, se instituye a nivel mundial el welfare state, que es un estado mixto, y es importante porque estaban en lucha sistemas políticos. Entonces Keynes plantea, bueno, queremos sobrevivir como capitalistas, muchos países estaban volviendo al socialismo, entonces dice, tenemos que presentar otra forma de capitalismo, donde pues hubiera partidos políticos, hubiera mecanismos de distribución de la riqueza, vía de los impuestos, hubiera grupos que presentaran los intereses de los trabajadores, los sindicatos, claro, ahí había elementos corporativistas en lo político, hubiera democracia laboral, hubiera mega organizaciones burocráticas, pero que en realidad tenía que ver con las instituciones, ¿no? La vivienda, la salud, las guarderías, y que había ciertas prestaciones sociales importantes y donde la gente aspiraba y tuviera cierta certidumbre en los mercados, los ciudadanos, los salarios, las prestaciones, las vacaciones, la seguridad social, los créditos, las condiciones laborales, las jubilaciones, ¿sí? Entonces, había una relación muy importante entre trabajo y ciudadanía, y esto lo dice Luis Alonso, un investigador español que ha generado un análisis muy importante de este trabajo. Y el nacionalismo, en un momento dado, es propio empresas que consideraba importantes y que podían, como bienes nacionales,
como sectores estratégicos, dentro de los planes estratégicos. En el caso de México, el petróleo en un momento coyuntural permitió pues el desarrollo y la utilización para beneficio social en la época de Cárdenas. Está el patrimonio cultural, los recursos naturales, hay una certidumbre porque después Bauman va a platicar de las sociedades líquidas. Lo que voy a platicar es cómo se va volviendo muchas de las cosas que habían en el welfare state. No estoy hablando de manera nostálgica, romántica, no. Esto pasó en el sistema mundial, claro, había niveles de corrupción, había abusos, había clientelismos, pero sí había ciertas certidumbres sociales, más o menos de entre 1950 a 1970 y tantos. Pero después, en los 80, se instaura el neoliberalismo, ¿no? Y pues tendría que cambiar instituciones, tendría que cambiar lógicas, tenía que cambiar esquemas mentales, tenía que cambiar muchas cosas, ¿no? Entonces tenía que quitar a los grandes sindicatos, se tenía que desarticular los gobiernos corporativistas, se tenía que desmantelar todo el Estado benefactor, se tenía que desmantelar experiencias de organización y productividad, colectivas como es el Ejido, las cooperativas. Salinas truena muchas de las cooperativas, y todo esto que suena a colectivismo era malo, aunque muchas de las empresas y de las cooperativas han funcionado bien en Colombia, en Venezuela, en España, en Francia, en otros lugares. Aquí lo que se trataba es de desmantelarlo, desprestigiarlo y decir eso no funciona, ¿no? Se hace adelgazar al Estado, privatizando las empresas que estaban en su poder, sanear las finanzas públicas, reducir el circulante de dinero para bajar la inflación, abrir las economías nacionales que posteriormente se agruparon en bloques, el surgimiento de la globalización. Bueno, no hay un modelo que se compita y se rivalice como referente, hay una nueva configuración en el orden mundial, en el sistema mundial, a través de bloques, y entre ellos la Comunidad Europea estaba jugando un papel importante, ¿no? Hay nuevos actores sociales, de manera resistente empieza a haber ligas de consumidores y gente que lucha por los derechos económicos sociales. El papel estratégico de la corrupción, y claro, muchos de los países corrompían, o sea, la corrupción a veces como que parece ser la gente mala, no, a veces propiciaban la corrupción para la venta de productos, para poder incidir una empresa transnacional a una empresa nacional. Entonces la corrupción jugó un papel estratégico en el sistema mundial. Bueno, el deterioro de las condiciones de trabajo, y buscaron nuevas formas de explotación, la flexibilidad laboral, buscar las facilidades y recuperar y ampliar el margen de ganancia. Y poco a poco la tendencia ya empezar a ver a los empresarios como actores políticos. Ya platiqué de James Petra en los años 80, platicaba, antes los empresarios eran muy celosos de la actividad económica y no les gustaba, era una contradicción participar en el gobierno, pero a partir de los años 80 empiezan a ser figuras políticas los grandes empresarios, y en el caso de México, pues aquí los vemos, muchos de ellos han venido a jugar un papel en las regiones, en los estados y a nivel nacional, ¿no? Y poco a poco ir convirtiendo del ciudadano a consumidor. Esa es una idea más desarrollada del neoliberalismo, desarrollada en el término de por grados de complejidad, voltear al ciudadano a hacerlo consumidor, ¿no? Bueno, ¿qué más? Bueno, pues surgen otros tipos de instituciones, está la OCDE y el grupo de los 8, se inventan esquemas de autorregulación internacional, y hay diseños y mecanismos muy sutiles, suenan a veces muy lógicos, ¿no? Pero no es así. Hay una maquila internacional, hay una apropiación de la plusvalía de piezas de ensambles de armados. El neoliberalismo ya planteado genera el papel del Estado marchante, el promotor
de inversión externa. Si antes el papel del Estado era cuidar las partes estratégicas, aquí ya pasa a ser marchante el Estado y más como vienen raíces, ¿no? Que promover que las inversiones lleguen al país, ¿no? El papel estratégico de la corrupción, la rendición de cuentas y en contraposición a la rendición de cuentas, porque llegó un momento en que el mundo estaba fuertemente corrompido y empezaba a haber problemas sociales porque se enunciaba una cosa y no tenía que ver con lo que se enunciaba. Entonces sí se cuidó que haya la cuestión de transparencia y rendición de cuentas, el control político de las calificadoras que van metiendo mecanismos de poder en requisitos de calidad en productos o en empresas, y esto pocas veces ha sido analizado desde el punto de vista político, desde el poder, ¿no? Está la externalización de los costos, se produce cuando una empresa se traslada a ciertas actividades de las empresas a las localidades extranjeras para tomar ventaja con una legislación flexible, materiales más baratos de producción, las condiciones económicas que beneficia o las cuestiones laxas de regulación ambientales. Esto es la externalización de los costos y que están buscando de manera hipócrita los neoliberales, lo buscaron y lo utilizaron, ¿no? Las subcontrataciones o el outsourcing que abarata la mano de obra, ya no hay sindicatos, ya no hay bases, la sociedad no hay muchas garantías, bueno, pues se utiliza ahora las subcontrataciones, la flexibilidad del trabajo, y se enuncia la sociedad de conocimiento, la concentración del capital cultural, el conocimiento como un bien privado intangible en la organización se promueve, y para la privatización del conocimiento. Hay una tercera revolución industrial, tiene que ver la nanotecnología, los transgénicos y indudablemente la reducción de gastos sociales, y por lo tanto hay una precariedad laboral y una precariedad social. Cada vez los pobres se hacen más pobres y viven en peores condiciones. Hay una incertidumbre de la sociedad que se desvanece, esa de la sociedad líquida que señalaba que tenía Bauman, y que lo importante era la idea de sobrevivir y no perder más, asirse, agarrarse de lo poco que se tiene y vivir en un mundo que para la ciudadanía común, para la gente común, pues no perder la casa, no perder el ranchito, no perder la tierra, ya no era no ganar, era sobrevivir no perdiendo lo mínimo, lo básico. Y quien lo había perdido, pues estaba en el limbo, está en el limbo, ¿no? Y claro, el esquema de eficiencia y rentabilidad en la sociedad. Hay un cuestionamiento muy interesante sobre el papel del Estado. Entonces, ¿qué hace el Estado? Pues invierte en carreteras, facilita, les da los recursos, vienen inversiones, les hace la ventanilla chica y la gente está muriendo de pobreza, hay hambre en los países latinoamericanos, en México. Entonces, ¿cuál es la función del Estado? Vuelve a hacerse entonces a replantearse cuál es la función del Estado y cuál es la función del gobierno. Están las autorregulaciones, los diseños de mecanismos de dominación, están los regímenes de acumulación de la reproducción social, y empieza a haber algo que se llama la responsabilidad social empresarial. Aquí se desarrolló no tanto para involucrar de manera democrática, sino más bien dicho, el adelgazamiento del Estado solamente facilite las inversiones y la infraestructura y la venta, y muchos de los problemas sociales que eran responsables del Estado pues quieren ahora compartirlos. No está mal en cierta medida que las empresas también sean responsables. Una estrategia para también obligarlos a hacer funciones que eran propias del Estado. No es una contradicción, pero sí es una política que se ha venido de más sociedad, menos Estado. No es democratizarla, es repartir responsabilidades, delegar
responsabilidades sociales, ¿no? Entonces está el sistema económico, el poder de las calificadoras, que empiezan a pedir que se regulen, los ISOs, los problemas que han venido con China, los sistemas de coacción contra la voluntad y la solidaridad de los empresarios, las externalidades negativas en el sistema debilitado a las instituciones, la crisis ecológica, la crisis social, la crisis económica, la crisis civilizatoria. Bueno, hay una consulta de necesidades y de los problemas, la democracia con los actores, el papel del consumo y decir, bueno, pues castiga con el carrito del mandado a las empresas que se pasan de listas. Y fíjense, o sea, qué interesante, o sea, el Estado no tiene esa fuerza ni esa capacidad política y mucho menos moral de poder sancionar, entonces también esto lo mandan al consumidor, al ciudadano, para que castiga. Sí, indudablemente debemos de tener un papel más activo para castigar a las empresas que abusen del medio ambiente, que abusen de la explotación, que abusen, pero cómo, si se fijan, cómo se va reconfigurando el capitalismo neoliberal en esta fase, el capitalismo posneoliberal. No quiere decir que ya sea posneoliberal, pero hay cosas que indican que hay un agotamiento desde el poder del sistema neoliberal, y los primeros que brincaron fue Inglaterra y Estados Unidos, porque el caso de Estados Unidos, dice Trump, pues es que no hemos ganado nosotros nada cuidando a todos y siendo el soldado universal y siendo el juez y siendo el que debe de regular, ¿no? Muchas de las cuestiones postneoliberales empiezan a entrar en contradicción con las grandes potencias, con Inglaterra y Estados Unidos principalmente. Entonces, si en esta tabla vemos que está Keynes, la pasada americana, el New Deal, el neoliberalismo está el decálogo de Washington, abrir la inversión extranjera, y en el postneoliberal empieza a tener fuerzas para decir, hey, momentos, yo estoy distribuyendo la riqueza en otros países y no veo mi beneficio de manera inmediata. Entonces, de manera comparativa vemos el Estado árbitro y luego vemos los bloques económicos en el neoliberal, y en el capitalismo neoliberal vemos el capitalismo rentista, que quieren mejores posiciones de acuerdo al poder, entonces que se le pague más a quien ha tenido pues la hegemonía en términos mundiales, ¿no? En el capitalismo de Estado están las instituciones sociales, la inversión social, la salud, la educación. Acá en el capitalismo neoliberal dijeron la inversión productiva, que es nada más ver cómo hacer rentable y cómo vender los recursos, y regresan los sistemas productivos al centro. Trump ha querido que todas las cadenas productivas que se han diseminado en el sistema mundial pues ahora se vuelvan a ir a Estados Unidos y generen los empleos en Estados Unidos. Bueno, pues estaban las instituciones, estaba la ONU, la Organización Internacional del Trabajo, la Organización Mundial de la Salud, la OTAN, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial. Pero en el capitalismo neoliberal, las OCDE, las certificadoras, las evaluadoras y muchas organizaciones civiles, ¿no? Donde los ciudadanos, entre comillas, queremos controlar, y no, hay muchas instituciones nuevas que las pone el sistema neoliberal. Y hay nuevas instituciones de los centros donde va a haber más peso de manera más corporativa con referencia a esta tendencia. Hay acuerdos bilaterales respetando la autonomía, en el caso del Estado benefactor. Allá está el libre comercio y las certificaciones. Y en el caso del neoliberalismo, en el postneoliberalismo, hay criterios exclusivos como que benefician a los centros, derechos de admisión, restricción en los países y productos en el mercado. Ya no, las negociaciones se hacen bilateralmente a beneficio de los países hegemónicos. Está la recomposición neoliberal de acuerdo a naciones y bloques. Está la competitividad, la exigencia de los lugares privilegiados de los centros. Está la desterritorialización, porque se diseminó en todo el mundo muchas de las fábricas donde vendieran las manos de obra barata. Los niños afros venden su mano de obra barata, entonces ponían empresas de tenis en África o en América Latina, donde estuviera más barato, ¿no? En el caso de lo neoliberal, pues se busca
el retorno de los sistemas productivos a los centros. En el capitalismo neoliberal había un discurso multicultural, que hay que reconocer la diversidad, pero no en términos de igualdad, sino en términos de reconocimiento de la diferencia, política del reconocimiento. Reconocemos al barrendero, que es indígena, reconocemos, pero no modificamos o damos oportunidades del esquema. Mientras que el discurso del capitalismo postneoliberal pues, es más xenofóbico. Hay una amenaza desde hace mucho de regresar a 3 millones de mexicanos. Hay una estratificación cultural más aguda, más cínica. La posibilidad de configurar los mercados internos, no haber más inversión extranjera en la periferia que reduce el trabajo, la elevación de aranceles en los centros como posibles repercusiones en los países periféricos, cobrar aranceles, el outsourcing en el caso del neoliberalismo, ¿sí? Que la ventaja no es que el neoliberalismo era muy democrático, no, era una sinfonía de muchas ventajas. Pero ahorita entre ellos está la reconfiguración, no es una reconfiguración propiamente social de mayor justicia. Vemos que las economías del mundo, las primeras economías, pues está Estados Unidos, le sigue China. China siendo un país socialista, aprendió el caminito del mercado y jugó con una serie de cuestiones en el mercado y le ha beneficiado. El segundo país con mucho poder económico, después le sigue Japón, Alemania, Inglaterra, Francia, India, Italia, Brasil y Canadá. Los rankings pues son, ahí vemos más o menos la misma orientación, que es Estados Unidos, China, Japón, Alemania, Reino Unido. A diferencia sigue la India, Brasil, Italia. Bueno, ahora con referencia a que no solamente es económico, sino que también juega un papel político, económico y político-militar los juegos en el sistema mundial, ¿no? Vemos a China, el papel de Trump y Vladimir Putin de Rusia, y vemos que Estados Unidos es la primera potencia militar, después sigue Rusia y después sigue China. Si bien habíamos visto que Rusia en lo económico no había sido muy fuerte, pero poco a poco empieza a escalar posiciones en lo estratégico y claro va a tener repercusiones en lo económico. Pero ese es el sistema mundial y antes el monopolio indudablemente era de Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Ha cambiado mucho la reconfiguración de ese poder a nivel mundial. Bueno. Me regreso nuevamente a México. Fíjense que hemos sido ciegos porque nosotros que hablábamos que el neoliberalismo, que los mercados y todo lo demás, y pocas veces hemos hecho una reflexión profunda de qué tanto beneficio ha sido, por ejemplo, privatizar las empresas. Y vemos que Telmex, pues, claro, se abrió casi a fuerzas a la telefonía y no ha permitido democratizar la economía, no ha permitido generar mejores beneficios. De lo mismo con Imevisión tenía un proyecto nacionalista de cultural y todo, ¿no? Ya aquí es un canal comercial y con todo respeto con muy pocos contenidos. Ferrocarriles Nacionales de México se privatizó, de Cedillo se privatizó, y lo delegamos y lo manejan dos empresas, principalmente extranjeras. Fue un mecanismo nada más de mercancías que no le han hecho grandes cambios porque dicen, bueno, al privatizarlos las van a mejorar, las van a modernizar. No es cierto, siguen siendo muchos de los vagones viejos de los años 80, de los años 70, y están todavía todos oxidados y no ha beneficiado a la sociedad. La CONASUPO pues la ha venido tornando. La CONASUPO era una idea muy importante de abastecimiento, bueno, está Liconza, de granos con los productores y demás. Bueno, la corrompieron, la tronaron y se abren a las grandes empresas transnacionales de comercio, ¿no? Con la reforma energética pues, tronaron a Luz y Fuerza y a Comisión Federal de Electricidad, donde se quiere privatizar a través de Calderón y claro de Peña Nieto, ¿no? También la parte estratégica
y que ahora se trata de privatizar y argumenta, bueno, pues es que no hay recursos para los profundos, ¿para qué lo tenemos? Y ¿para qué lo tenemos? Y malbaratamos, vendemos, y ha sido una vendimia, ¿no? Hay una tiranía del sentido común, ¿no? Cómo ha afectado a la conciencia, a la economía familiar, a la sociedad, el neoliberalismo, y sin embargo lo siguen defendiendo a capa y espada. Bueno, yo no sería, yo no, claro, no sería de una ruptura total, porque sé que estamos en un sistema mundial y que también hay muchos intereses externos, pero jugaría en las dos pistas, jugaría en la parte del mercado mundial y fortalecería el mercado interno y buscaría la manera de que en la exportación el mercado interno y lo pertinente, porque hay cosas que sí se pueden exportar, hay otras cosas que tienen que ver con el mercado interno, el pan, la comida, etcétera, tiene que ver principalmente con nosotros. Y claro, algunas cosas que se pueden, por ejemplo, de las comidas que se puedan exportar, pero debemos de ser sensatos, tenemos que tener la capacidad de poder ya no solamente pensar en productividad, en competitividad de manera dogmática, podemos replantear cómo podemos hacer como nación y qué es lo estratégico y cómo podemos ir armando cadenas de valor, pero también ayudando a la gente, impulsando a la gente, sacando a la gente de la pobreza, no con dádiva ni con asistencialismo, sino con productos y con empresas familiares y con cosas que se vayan retroalimentando, con mercados, con tianguis, con comercio que permita ir articulando a estos actores sociales, ¿no? Entonces, ya había platicado un poquito que es necesario saber cuáles son, definir qué es lo estratégico, ver a qué le vamos a apostar, a quién vamos a apoyar, tenemos que ver la economía social, tenemos que ver lógicas de mercado, tenemos que ver consumos inteligentes, tenemos cómo ver qué nos dañe como sociedad menos. Y el Estado y el gobierno debe de jugar este papel, no de vendepatria, sino debe de tener como consigna principal la sociedad mexicana, ¿no? Entonces hay que ver las 56 ramas que tenemos de los sectores y los sectores estratégicos fundamentales y los necesarios, como son los alimentos. No olvidemos, por ahí varios intelectuales han dicho autarquía, ¿para qué es necesaria la autarquía? No, hay cosas que son estratégicas, como es la seguridad alimentaria. ¿Qué ha pasado en estos últimos años? Y esta es la parte más crítica, que pareciera que son los objetos, pero es todo un sistema, ¿no? Pues tenemos un sistema político, económico y cultural que ha dado prioridad para atender los intereses de los organismos internacionales que regulan y activan el capitalismo global. Son corporativos, son naciones extranjeras, o sea, tienen que ver con los países, y son instituciones internacionales que de manera orquestada buscan beneficiarse en el sistema mundial. Pues yo creo que deben de ser sensatos, porque si hay pobreza, se ha incrementado la pobreza y hay abusos, y es necesario que seamos justos a nivel mundial, ¿no? La ONU y todas estas instituciones en un momento dado prometían una justicia que se ha venido cayendo a través de los gobiernos y de las políticas neoliberales internacionales. Bueno, pero que al interno el sistema político económico neoliberal son capaces de saquearlo, lo han robado, le han mentido a la gente, disimulan, fingen, presionan a las ciudadanías para decir medidas adecuadas, y las medidas adecuadas es castigo, castigo, castigo a la sociedad. Son capaces de autosabotear o corromper a las instituciones o a las empresas, como el caso de Pemex, autoendeudar con recursos nacionales, autoaniquilar o dejar colgados, como el caso de los bancos y el FOBAPROA, con compromisos adquiridos sin la decisión voluntaria. ¿Sí? Entonces son gobiernos que han actuado de manera arbitraria y dejan colgada a la población con deudas, con ventas, sin seguridad social, y que la han dejado más vulnerable. ¿Sí? Y aquellos que representan a
al país, o sea, se da a distintas escalas, a nivel país, a nivel estado, municipio y grupo. También se ha hecho negocios a toda costa de la población, se han apoyado en formas de intimidar de manera encubierta o directa. Sí. El papel a veces del Estado atenta contra los periodistas, atenta contra la misma sociedad, ¿no? Que es increíble, y por eso está la sociedad tan enojada con ellos. Espían a los actores, cuidan el ejercicio democrático y de justicia, a los periodistas, a los defensores de derechos humanos, los vigilan, los amedrentan, los amenazan, representan a los representantes de movimientos sociales, hay muchas muertes de ecólogos, etcétera, ¿no? Más no cuidan con la misma intensidad y profesionalismo el avance del crimen organizado, eso no lo cuidan, eso cuidan más a la sociedad que a lo que lo delinque. Han preparado un ejército, más luchar para la insurgencia o la inconformidad social que para defender los valores supremos de la patria, ¿sí? De los cuales estamos muy depredados. Han generado más hábitos políticos de insensibilidad ante los problemas de otros. Se han destacado por ser corruptos insaciables, merolicos, actores, excelentes actores, pero no gente comprometida. Hay una insensibilidad social. Se han destacado por ser corruptos, por promover impunidad ante estafadores, rateros, asesinos, con quien se apoyan para gobernar, y a otros técnicos cómplices. No nomás son gente mala, también hay tecnócratas que se han prestado para ello. De esta manera mienten y disimulan formas de señalar la dirección del gobierno, y los resultados pueden ser alterados y adulterados por la gestión. Entonces, ahora ya no somos pobres, ahora somos ricos, y a partir de mañana ya somos ultramillonarios, y se prestan las instituciones a ver hacer estas formas o ganar fraudes o cosas de ese tipo, que no debería de ser. Las instituciones deben ser autónomas y deben de tener un nivel de ética. Si no, truena la legitimidad de todo el gobierno y de todo el Estado mexicano. Entonces hay un sistema de creencias que tiene que ver con el pensamiento único, que pregona la modernidad, la competitividad, la rentabilidad, basados en el pensamiento único, como ya lo señalamos, en la y que juegan con eufemismos para hacer creer que trabajan por las personas, y llaman populistas a las personas que no están de acuerdo con sus formas de proceder, estigmatizan, es populismo eso, pues fomentan la descomposición social, es el ambiente. Más mexicanos perciben que la corrupción es muy frecuente con el gobierno federal. Es un sistema a nivel cultural que ha mantenido las políticas de diferenciación, discriminación, estratificación social, sobre todo con los grupos indígenas. No han sido capaces de dignificar a las personas, por el contrario son enocidas. Ahorita estamos con el debate de los migrantes y es contradictorio por todos lados, no somos consecuentes. Pedimos que Estados Unidos reconozca a los migrantes como personas, pero nosotros no reconocemos la migración y mucho menos la atendemos como un fenómeno global. La cuestión enocida, desfacultan, inhiben la creatividad, no hay apertura de espacios culturales, hay una intolerancia a las otras expresiones, son muy radicales los conservadores, paradójico, borraron de la memoria colectiva parte de la historia nacional y de la entidad. Queremos ser ciudadanos cosmopolita, a nivel mundial, pero que a nivel mundial nos tratan mal, y que es contradictorio nuevamente por sentirnos así nada más de manera mágica ya del primer mundo, ¿no? Y nos quitaron temas de civismo, ética, estética. Le agradecemos a Fox por eso, porque no quieren poner en circulación elementos del capital cultural que detonen sentimientos y reacciones que despierten la comunidad políticamente. Se apoyan en razones cínicas cuando no hay justificación en su actuar. Se comporta una especie de autopoiesis mimética de un grupo que se vincula o se ensambla con otros parásitos para beneficiar a las élites que gobiernan y mantener el poder. Por eso vemos el brincadero de políticos de un partido a otro. En el escenario mundial han chocado con la diplomacia por ser serviles. A México por ser serviles nos ha costado mucho, sobre todo con Trump,
desprecio de sus aliados o de sus aliados. Nos ha tocado que nos ninguneen y que nos exhiban y se enojen y nos griten y que nosotros digamos, esperemos a que se le baje el pH a Trump para poder renegociar las cosas. No se puede hacer, yo sé que estamos en el sistema mundial y que tenemos a nuestro vecino Estados Unidos, pero sí se puede, tiene que hacer de otra manera las relaciones entre país y país, ¿no? Bueno, y fíjense, hemos estado tan atrapados en el pensamiento único que no nos hemos imaginado otras formas. Lo que señalaba Cissé, ¿no? O sea, no cabe en nuestro imaginario, no cabe en nuestra ignorancia pensar de otra manera en nuestra sociedad. Pero yo pienso que sí podemos hacer las cosas desde la sustentabilidad, a diferencia de la productividad. De la sustentabilidad podemos ir armando cosas, cuidando nuestro medio, cuidando a la gente, cuidando a las personas, las culturas, la dignidad de las personas, que tiene que ver con la producción, ¿no? También, en vez de tener competitividad y muérase todos y a ver el último luchador que quede, que suba al ring es el ganador, no. Podemos tener, y es necesario tener cooperación. Si queremos generar sistemas estratégicos prioritarios, pues tenemos que juntar las capacidades, las experiencias, y tenemos que darnos la mano entre los mismos empresarios, o entre las mismas empresas, o entre los mismos actores sociales, las universidades, todos, para mejorar nuestras condiciones de vida. La cooperación juega un papel estratégico fundamental, y nosotros todavía estamos con el rollo de competitividad aislada en el laberinto de la soledad, ¿no? Y la responsabilidad social, pero no de datos, sino de todos los agentes que tienen que ver con estos agentes sociales de manera más digna y más comprometida, ¿no? Una economía social, cuestiones de fraternidad, de justicia, tenemos que cuidar los costos sociales y democratizar las sociedades de conocimiento, que ahorita no la pintan como una receta que tiene implicaciones, y que es fundamental que no solamente el conocimiento sea para los ricos, sino para toda la sociedad y las necesidades sociales. Bueno, con todo esto termino esta exposición. Espero haber contribuido y haber argumentado de manera razonable y claro, de manera crítica. Yo creo que es momento de pensar en reconstruir otro México, de hacerlo de otra manera, no con el pensamiento único, no con las políticas neoliberales solamente. Es necesario replantear otro México social, otro México cultural, otro México, otra forma de integrarnos, otra forma de convivir, otra cosa que no nomás esté desarrollando mano de obra barata y profesionistas calificados, sino ciudadanos que convivan, educación democrática, más colaboración, más participación. Fíjense que he sido muy prudente y no estoy pidiendo guerras ni nada de eso. Estoy apelando a los sujetos para que podamos construir un nuevo México fuera del pensamiento único, y ya podamos hacer algo más estratégico desde distintas trincheras, y podamos construir las mejores condiciones de vida y el mejor de los mundos posibles. Muchas gracias.